Te alabaré entre los pueblos, oh Señor. Cantaré de ti entre las naciones, porque grande es hasta los cielos tu amor, tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Salmo 57, el 9 y 10. Este es el texto base de la lección de esta semana, número 7. Tu amor llega, alcanza hasta los cielos. Es el amor de Dios, no es el tuyo, no es el mío. Y una vez más, una semana más, estamos aquí en el repaso de la lección, en este comentario acerca del estudio de la lección de escuela sabática para poder seguir creciendo, seguir conociendo, seguir viendo y estudiando su palabra. Yo creo que han sido semanas de mucha bendición los estudios que hemos estado teniendo hasta ahora. Y bueno, querida familia, queridos amigos, hermanos que están ahí, que se conectan, que le dan like, que comentan. Estoy muy contento por las interacciones que hemos estado teniendo. Realmente esto hace parte del crecimiento, ¿sí?, de nosotros. Principalmente, bueno, ustedes saben y lo he puesto ahí, soy estudiante de teología en formación pastoral. Entonces, bueno, esto forma parte de nuestro crecimiento y realmente le doy gracias a Dios y a ustedes por ser parte de este estudio de la escuela sabática. Sin antes olvidar que estamos teniendo, la temática que estamos desarrollando es acerca del libro de los Salmos. ¿Está bien? Hemos estado estudiando varios salmos y bueno, yo creo que hasta aquí Dios nos ha ayudado y de seguro que nos seguirá ayudando, nos seguirá bendiciendo. Y bueno, ahí donde tú estás, con quien estés, para estudiar la palabra, vamos a orar, vamos a pedir la dirección de Dios para que una vez más Dios pueda ayudarnos en el estudio de esta semana. Cariñoso Padre que estás en los cielos, alabamos tu nombre en esta hora porque bueno eres para siempre, Señor. Porque tus misericordias, Señor, tus bondades, tu amor, tu compasión, Señor, se revela, se manifiesta, se extienden día tras día para con tus hijos, Señor. Gracias, oh Dios, por una vez más darnos la oportunidad de seguir el estudio de este libro maravilloso de los Salmos y pedimos que tu Espíritu Santo pueda ayudarnos en la comprensión, Señor, de ello, que podamos cada día a través de tu palabra conocerte, Señor, ser también transformados, ser también, Señor, santificados para tu honra y para tu gloria. Que tu palabra, Señor, sea esa espada que pueda penetrar en lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón y nos ayude a entenderte y a ser entendidos también, Señor. Oramos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Así es, queridos amigos, la lección de esta semana ha estado muy interesante. Realmente a mí me ha impresionado mucho, me ha impactado también. Y es bueno, tal vez no todas las lecciones logran impresionar como uno quisiera, ya todas las semanas. Pero bueno, esta fue una de las que hemos tenido que realmente me ha ayudado mucho, me ha impresionado mucho también. Hay algunos asuntos, algunos detalles que, bueno, no tenía conocimiento de ello, no había percibido, pero bueno, en especial la lección de esta semana está hablando de un atributo divino, de un atributo de Dios, está bien, una característica divina, y es su misericordia, es su amor, ¿está bien? Y en ese marco vamos a poder finalmente desarrollar un poco el conocimiento de esta palabra y más allá del desarrollo del conocimiento como palabra del atributo divino. Yo creo que algo que necesitamos más es conocer a nuestro Dios. Esto me hace recordar algo que dicen mucho acerca del Salmo 23, ¿no?, que lo conocemos mucho porque es el Salmo del pastor, pero muy poco conocemos al pastor de ese Salmo. Y yo creo que algo que necesitamos nosotros como ovejas de nuestro pastor es conocer aún más a ese pastor que nos guía, a ese pastor que nos sustenta, a ese pastor que nos cuida, que nos defiende y está ahí para pastorearnos, ¿sí?, sea que andemos por valles de sombra, de muerte alguna, Él desea estar con nosotros. Entonces, conocer un poco más de ese amor de Dios que alcanza, que llega, ¿sí?, que tiene ¿cómo se podría decir? Esas dimensiones que realmente sobrepasan nuestra esfera, yo creo que es algo que nos puede llevar a mejorar nuestra relación con Dios, que yo creo que es así.
lo que nosotros necesitamos con Dios, conocerlo un poco más de manera que nuestra relación con Él pueda mejorar. Y yo creo que el Salmo muestra eso. De forma general, nosotros lo vimos en las primeras lecciones, como los salmos es eso lo que el hombre le dice a Dios, cómo el hombre se relaciona con Dios, cómo el hombre no expresa a Dios, alaba a Dios, ora a Dios, suplica a Dios de acuerdo a la concepción, al conocimiento que él tiene de Dios. Y ya que los salmos es palabra de Dios, yo creo que no hay mejor manera de poder mejorar, saber cómo relacionarnos con Dios, quién es nuestro Dios, si no es conociendo el libro de los salmos. Entonces, bueno, en particular, como les dije, vamos a estar viendo acerca de esta palabra, amor, misericordia, ¿sí? Que son, sí, prácticamente sinónimos. Así que, bueno, para ello vamos a estudiar varios salmos y en estos, sí, aproximadamente 4 salmos, vamos a ver algunas palabras que se traducen como misericordia, como amor, ¿ya? Y en medio de eso ir construyendo este atributo divino. ¿Está bien? Así que bueno, el primer término que vamos a ver, o el primer salmos, quiero que me acompañes al Salmo 136. El Salmo 136 es un salmo de alabanza, ¿está bien? Y tiene una fórmula litúrgica, como se le conoce en los salmos. No se sabe específicamente cuándo se utilizaba este salmo, pero bueno, es una alabanza que no sé cómo se titula en tu Biblia, pero en la mía dice alabanza por la misericordia eterna de Jehová. Yo no sé por qué alabamos a nuestro Dios, pero en este salmo nos deja ver claro que la alabanza descansa sobre ese atributo divino que es su misericordia, que es su amor y es para siempre. Dice el Salmo 136, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Alabad a Jehová. Alabad al Dios de los dioses, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia. Al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia. Al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia. Al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia. Si nosotros seguimos leyendo, tú te vas a dar cuenta que hay 26 veces que se repite esta fórmula litúrgica, porque para siempre es tu misericordia, ¿sí? Para siempre es tu misericordia. De hecho, esta palabra misericordia o amor se encuentra aproximadamente 126 veces en los libros de los Salmos. Estas 126 veces de las 250 veces que aparece en toda la Biblia o en el Antiguo Testamento, ¿sí? En el Antiguo Testamento nosotros encontramos de esas 200, casi 50 veces que se repite, 126 las repiten los salmistas, misericordia, ¿no? En este caso, o en este capítulo nosotros encontramos básicamente algo muy especial, porque la palabra misericordia también tiene una característica y se describe este amor o esta misericordia como para siempre, ¿está bien? O en otras palabras, como eterna. Eso también nos deja ver un poco, en este caso, que la misericordia o el amor de Dios es eterno y es para siempre. Ahora, esta misericordia que es para siempre, cuando nosotros vemos, está muy ligada a lo que nosotros vamos viendo en este Salmo 136. ¿Qué podemos observar? Bueno, podemos observar los actos divinos, los actos de Dios, actos salvíficos, actos sí, redentores, actos creativos, sí, donde Dios crea, donde Dios forma. Nosotros vamos a ver, por ejemplo, en el versículo 1, alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. De hecho, la misericordia está muy ligada con lo bueno o la bondad de Dios. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa palabra es muy conocida y se traduce en el original o se ve en el original como Hesed. Ya, esa palabra Hesed implica, y yo creo que describe muy bien el amor de Dios o su misericordia. Por ejemplo, cuando nosotros vemos un poco el contexto o
Sí, la descripción de esta palabra, amor o misericordia, tú vas a ver, en este caso ya le mencioné la primera, que su misericordia, su amor, el Gesed, es eterno, es para siempre, no tiene un límite de tiempo, no está sometida, no está tal vez restringida a un límite de tiempo o temporal, ¿está bien? Vemos que el amor de Dios, que su misericordia, realmente es algo que se extiende día tras día, se manifiesta, se derrama día tras día en actos de bondad. Segundo lugar, nosotros, si tú puedes ver el Salmo 57:10, que lo leí ahorita para comenzar, que es el texto base de esta semana, la misericordia o el amor de Dios tiene otra característica. El Gesed dice 57:10, porque grande es hasta los cielos tu misericordia. Cuando nosotros vemos la dimensión del amor de Dios, tú vas a ver aquí que dice grande es hasta los cielos, ¿sí? Es decir, la dimensión del amor de Dios se extiende hacia dónde? Hacia los cielos. Imagínate, ¿no? Un amor de tal tamaño que se extiende, que abarca, ¿está bien? Que tiene dimensiones celestes. Yo creo que es algo que inclusive eh, puede abarcar también nuestra vida. De hecho, muchas veces nosotros sabemos que Dios o su amor es grande, ¿no? Es abundante, pero a pesar de eso a veces choca con la grandeza de nuestro orgullo, de nuestro corazón, ¿no? Y ahí algo para poder tal vez reflexionar, porque el amor de Dios, la grandeza, el amor de Dios, su misericordia es grande. No te olvides de eso, las dimensiones del amor de Dios. En tercer lugar, el Salmo 5:8 también va a dar otra característica o otro contexto en el cual nosotros podemos ver cómo se describe el amor de Dios o su misericordia, que ya vimos que es eterna, que también es grande. El Salmo 5:8 dice, guíame Jehová en tu justicia a causa de mis enemigos. Dice, endereza delante de mí tu camino. A ver, creo que se me perdió el Salmo, ¿no? El Salmo 5, había anotado por aquí, creo que no es el 5:8, ya, pero bueno, ese Salmo dice que la misericordia o el amor de Dios es abundante, ¿sí? Es abundante. Imagínense algo, el amor de Dios, la misericordia de Dios que no solamente es eterna, es grande, sino que también es abundante. Es algo que finalmente nosotros podemos también disfrutar de ello. Tal vez ahí, después en la descripción, le dejo este salmo que describe y menciona ya el 18, no es porque este Salmo 5 llega hasta el 12. Pero bueno, ahí en la descripción les voy a dejar este salmo ya que muestra el amor de Dios como abundante. No escasea el amor de Dios. No es algo que es, vamos a decir, se agota. Es algo, el amor de Dios es algo inagotable, es abundante, es algo que nosotros podemos disfrutar día tras día, ¿no? No es así como cuando uno tal vez intenta amar, ¿no? Y a veces se escucha esa expresión, no, se me acabó el amor. A Dios su amor no se le acaba. Imagínate eso, ¿no? Otra característica, el Salmo 17:7, ¿sí? Salmos 17:7. Tú vas a ver otra característica del amor de Dios, de este Gesed, ¿sí? Salmos 17:7 dice, muestra tus maravillosas misericordias. Oh Dios, inclina, dice, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra. Otra característica del amor de Dios, del Gesed de Dios, ¿sí? De la misericordia de Dios es que es maravillosa. ¿Está bien? Es maravillosa. Es algo que realmente nosotros podemos, en este caso, disfrutar. ¿Está bien? El Salmo 40:11, tú vas a ver que la misericordia de Dios también es protectora. La misericordia de Dios está sobre sus hijos, sobre aquellos
que protegen. La misericordia de Dios, el Salmo 52:3 también menciona que es constante. Ya no es algo que es tal vez, bueno, hoy sí, mañana no. Es algo que tal vez, bueno, podemos decir, ya es cada semana, cada mes, cada año. No, es algo constante. Es algo que no se agota. Son características de la misericordia, del amor de Dios, el Gesed de Dios. Realmente esto es un concepto muy profundo del amor de Dios, porque, por ejemplo, como dijera un autor, yo quisiera utilizar sus palabras porque yo creo que describe este término de una forma muy clara y también para nuestra comprensión. Él dice así, que el gesed de Dios, este amor, esta misericordia, expresa la idea de un vínculo invisible que une a dos personas. Es un vínculo que permite una empatía absoluta. Por ejemplo, alegrarse cuando el otro disfruta, entristecerse cuando el otro tal vez padece. Es, es una relación que no espera para actuar. Es algo espontáneo. Ese amor de Dios es espontáneo. No espera para actuar. Que se mueve con una mirada o una noticia. Que se inunda de añoranza cuando el otro está lejos y se llena cuando está cerca. Es esa relación que no piensa en el interés personal, sino en los intereses del otro, que deja a un lado los beneficios por el afecto. Paga siempre con una sonrisa. Ese es el amor de Dios. Es ese amor pactual. Es ese amor que por haber un compromiso, siempre sus bondades, siempre sus actos, si sus actos bondadosos van a manifestarse. Por ejemplo, tú puedes ver Mateo capítulo 7, versículo 11, y ahí dice, si los padres terrenales, siendo malos, saben dar buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios dará, ¿sí?, lo que realmente nosotros necesitamos? Ahí muestra a Dios como alguien bondadoso y que si aún los padres terrenales, siendo malos, ¿no?, tal vez dan buenas dádivas, ¿cuánto más nuestro Dios, que no es malo, que es un ser bondadoso? Yo creo que muchas cosas más nos va a dar. De hecho, el libro de Romanos capítulo 5, versículo 11, tú vas a ver ahí que si aún siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ¿cuánto aún más siendo reconciliados? ¿Qué cosas no nos dará Dios aún siendo reconciliados? Si siendo enemigos nos dio a su Hijo. Fíjense que Dios o este amor de Dios no es simplemente aquel que da, sino aquel que se da a sí mismo. Ese es el Gesed, esa es la misericordia, el amor de Dios que es grande, que es abundante, que es constante, que es protector, que es maravilloso, que es eterno. Y por eso el salmista alaba a Dios. Cuando tú quieras ver algunos ejemplos de este amor de Dios, tú puedes ver, por ejemplo, el caso de Moisés. Después que el pueblo le fue entregado la ley, Moisés encuentra al pueblo idolatrando ya ahí en el becerro de oro. Moisés nuevamente sube al monte y le dice a Dios, déjame ver tu bondad, déjame ver tu gloria. Y Dios le muestra a Moisés. ¿Y cuáles son las palabras de Moisés al ver la bondad, la misericordia, la gloria de Dios? Dice, bueno, tardo es para irarse, pero grande en misericordia. Tú puedes ver ahí el Éxodo capítulo 34, desde el 6 al 7. Puedes ver a Jonás también, cuando él está sí, en el vientre del pez. Ahí él ora, ahí él suplica, ¿sí? Porque finalmente él sabe que por la bondad de Dios, por la misericordia de Dios, por el amor de Dios, la gente, los ninivitas, cuando escucharan de Dios, iban a arrepentirse. Wow. Inclusive el libro de Ruth también muestra ahí lo que Ruth mostró para con vos. Tal vez a veces podemos pensar que, bueno, Ruth se manifestó interesada por vos. Y ahí en el libro de Ruth, capítulo 3, versículo 10, tú vas a ver que el texto bíblico nos deja ver que Ruth tenía opciones para estar con jóvenes
pobres o ricos. Pero ella escogió ¿a quién? A vos, ¿sí? Fue una bondad, fue esa muestra de desinterés, fue esa muestra de abundancia, fue esa muestra de grandeza, de ese amor maravilloso, de ese amor genuino, de ese amor inocente, de esos actos que se expresan, que se llevan a cabo, que se dan de forma espontánea. Bueno, yo creo que Ruth también refleja algo de ese amor de Dios, que también es así. Ahora, cuando el salmista suplica la bondad de Dios, cuando el salmista suplica la bondad de Dios, bueno, el salmista, cuando nosotros vemos, por ejemplo, suplica esta misericordia, este amor de Dios, tú puedes ver ahí en el Salmo 57, del 1 al 4, ¿sí? El Salmo 57, del 1 al 4, dice: ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. Clamaré al Dios Altísimo, al Dios que me favorece. Él enviará desde los cielos y me salvará de la infamia del que me acosa. Dios enviará su misericordia y su fidelidad. ¿Cuándo Dios enviará su fidelidad? Cuando el salmista cree, suplica, anhela, pide ese amor, ese gesed, esa misericordia de Dios, bueno, cuando tal vez está siendo acosado, cuando tal vez está siendo perseguido, cuando está en medio de una calamidad. Porque es, por ejemplo, cuando un niño, imagínate un niño que sabe que su mamá, su papá está ahí, ¿no? Y empieza como a alejarse un poco, pero cuando se ve en peligro, cuando se ve que tal vez algo está poniéndolo en amenaza, ¿qué hace? El niño corre inmediatamente. ¿Hacia dónde? ¿Hacia dónde corre el niño? Hacia su papá, hacia su mamá, porque sabe que su papá, porque sabe que su mamá lo va a proteger, lo va a cuidar. Por eso, porque sabe que es su papá, tiene esa concepción de relación padre e hijo, ¿no? Está esa presuposición de que por ser papá hay protección, de que por ser papá hay cuidado, de que por ser papá hay defensa. Y así también debería ser nuestra relación con Dios. Cuando en otra ocasión el salmista pide ese gesed, ese amor, esa misericordia de Dios, el Salmo 23:6, cuando también está en medio de persecución, el Salmo 40:11, mira lo que dice el Salmo 40:11 también. Nosotros podemos ver aquí: Jehová, no retengas de mí tus misericordias, tu misericordia y tu fidelidad me guarden siempre. Cuando está en medio de aprisionamiento, cuando está tal vez en esclavitud, cuando tal vez sí, ha caído en un estado también de enfermedad, bueno, ahí el salmista suplica por la liberación, por la misericordia de Dios, por ese gesed que está dispuesto a poder manifestarse en actos de liberación para con su Hijo. Y así tú puedes ver a los salmistas cuando están en medio del desierto, cuando están en medio de las enfermedades, cuando están en medio de las tormentas, suplican, anhelan, ¿sí?, la misericordia, el amor de Dios, que es grande, que es constante, que es maravilloso. Dios nos ama de esa manera, ¿sí? De hecho, este tipo de amor o este tipo de misericordia no se da por ser amado, sino que se da porque realmente ama. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios, un amor incondicional, el gesed de Dios. Entonces, yo creo que es algo interesante, algo que puede ayudarnos a comprender un poco más ese grandioso, maravilloso amor de Dios. El segundo término que nosotros encontramos está en el libro de Salmos también 51:1. Tú vas a ver en el libro de Salmos 51:1, dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. El término ahora aquí es Raham, ya Raham, que también complementa a lo que venimos hablando de ese amor de Dios, de esa misericordia, de ese atributo divino, que es ten piedad de mí. Ese ten piedad de mí es precisamente ese Raham, Raham. Ahora, la pregunta es, ¿qué quiere decir principalmente este
término. Bueno, cuando nosotros vemos, por ejemplo, el libro de Génesis 29:31, cuando vemos, por ejemplo, el Salmo 22:9, mira, Salmos 22:9, tú te vas a dar cuenta de algo que puede ayudarnos a comprender un poquito más de ello. Este término de Raham, 22:9. Salmo 22:9 dice, pero tú eres el que me sacó del vientre. Esa palabra Raham, que se utiliza ya como ten piedad de mí o ten misericordia de mí, es la misma palabra que en algunos salmos se traduce como vientre. ¿Está bien? Como aquel lugar de protección y de sustento. Y yo creo que cuando el salmista aquí en el Salmo 51 precisamente da o utiliza esta palabra para mostrar o para suplicar la misericordia, el amor de Dios, deja ver mucho de cómo Dios nos ama. Por ejemplo, ponte a pensar de un bebé cuando está en la barriga. ¿Cuáles son uno de los principales actos, ¿no?, de una madre para cuando su bebé está en el vientre? Bueno, obviamente uno de los principales actos es el sustento. Es el sustento. Si ese bebé no come, si la mamá no come, ¿tú crees que el bebé va a ser alimentado? Si la mamá no se cuida, si la mamá tal vez no toma cuidado, ¿tú crees que el bebé va a estar cuidado? ¿Tú crees que el bebé va a estar sano? Es esa dependencia, ¿no? Esa dependencia que tiene del bebé que está en el vientre con su madre, que depende totalmente de lo que su mamá haga. Así también es el amor de Dios. Es algo que nos muestra que realmente sin Dios nada somos y que a través de Él que está por encima y tiene la potestad, tiene ese vínculo de cuidado, ese vínculo con nosotros, manifiesta ese cuidado, ese sustento, ¿está bien?, por cada uno de nosotros. Realmente es algo que muestra la compasión que Dios tiene con nosotros, ¿sí? Entonces, es algo que nos ayuda un poco más a entender la misericordia y el amor de Dios, que llega hasta los cielos. Raham fue esas palabras que David utilizó cuando estaba en medio de ese arrepentimiento, ¿no? De ese arrepentimiento después de haber cometido esos pecados, ¿no? De haber adulterado, de haber asesinado. Ahí Dios manifestó su compasión por David. Y David también suplicó ese cuidado, ese sustento, ¿no?, de Dios para con él. Otro término, el tercer término, que también nos ayuda, y para poder ver parte de este término es el Salmo 103, que también lo estudiamos esta semana. El Salmo 103 encontramos un término llamado Hanán. Hanán es otra palabra que nos ayuda a poder construir este tributo divino, su amor, su misericordia. El Salmo 103, puedes acompañar ahí donde estás, el Salmo 103, a ver. Esta es una palabra especial también, Salmo 103. ¿Vas a ver algo? Ok, el Salmo 103, desde el 8 hasta el 10, dice así: misericordioso y clemente es Jehová. Dice, lento para la ira y grande en misericordia. Esa palabra, clemente, clemente. En mi versión tiene esas dos palabras, el versículo 8, misericordioso y clemente. Esa palabra clemente también está añadiendo significado y construcción a este atributo divino. Y esa palabra para clemente es Hanán. Hanán. Por ejemplo, eso está también en el Salmo 4.1, en el Salmo 86, en el Salmo 6, en el Salmo 67, del 1 al 6. Y hay otra traducción que es algo interesante, porque en esta versión nosotros encontramos clemente. En algunas versiones o en algunos otros salmos nosotros vamos a encontrar la palabra gracia, ¿sí? Gracia. Por ejemplo, vamos a ver el Salmo 4.1. A ver. Sí, aquí también utiliza la palabra misericordia, el 86. Tal vez podemos
chequear, a ver, ya, porque en algunas versiones, Salmo 86, el 15, dice, mas tú, Señor, bueno, Dios misericordioso y clemente. Bueno, sigue utilizando la palabra clemente, ya, pero en algunas versiones, como les dije ahora, utiliza la palabra gracia, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros vemos esta palabra clemente, bien sea gracia, nosotros vamos a ver que parte del amor de Dios, parte de su misericordia, es parte del favor de Dios también. Es parte de esa gracia que Dios otorga, de esa gracia que Dios extiende para con cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué significa precisamente esta gracia? Bueno, parte de esta gracia es una actitud divina, es esa predisposición a los actos que Él lleva a cabo. No es lo mismo, tal vez, sí, como que actuar o llevar a cabo un acto de bondad que tal vez tener una predisposición a ser bondadoso, ¿sí? Uno puede ser bondadoso, pero ese acto de predisposición a dar y a darse no lo tiene todo el mundo. Un ejemplo, tú puedes ver el buen samaritano, la historia del buen samaritano. Ahí en Lucas capítulo 10, desde el 25 al 37, tú vas a ver que en la historia del buen samaritano, ya cuántas personas pasan frente a aquella situación de ver a aquella persona malograda, tal vez herida, robada, lastimada. ¿Cuántas personas pasan? Pasan varias. Muchos de ellos uno de ellos era un levita, uno de ellos era un sacerdote. Ahora, ¿había predisposición en ellos? No, había prejuicio, prejuicio. Y es por eso que cuando no hay predisposición a tal vez manifestar un acto de bondad, lo que existe es prejuicio. Ah, no. ¿Y quién será? ¿Será judío o será tal vez gentil? ¿Será rico? ¿Será pobre? ¿Quién será? Nos ponemos tal vez a buscar muchas excusas, vamos a decirlo así, que nos hacen prejuiciarnos y no permite que nosotros podamos estar predispuestos a tal vez hacer como lo que hizo el buen samaritano. No importa quién era, no importa lo que había pasado, no importa el por qué estaba ahí. Lo que importaba era que tenía la oportunidad para ayudarlo, para mostrar precisamente ese Hanán, esa gracia, está bien, incondicional, ese favor frente a aquella persona que estaba lastimada, que estaba herida, víctima de la violencia, víctima tal vez del pecado, víctima de los asuntos de este mundo. Entonces, ese Hanán es algo que también forma parte de nuestro Dios. Dios no es prejuicioso. Dios trata siempre, y Dios yo creo que no tiene barreras para poder tratar al ser humano. Dios siempre está presto, predispuesto a sus actos de bondad. De hecho, tú puedes ver también, quieres conocer un poquito más, ahí en Lucas capítulo 15, si no me recuerdo, la historia del hijo pródigo. Cuando el hijo se va, ¿qué hace el padre? ¿Qué revela el texto bíblico? Dice que el padre salía todos los días a ver si veía a su hijo regresar. Es esa predisposición que tenía el padre, ese favor, esa gracia, que obviamente nosotros sabemos que por ser gracia, que por ser favor, obviamente Dios no va a aceptar todo, pero de hecho que acepta a todos. Escúchame bien lo que yo te estoy diciendo. La gracia del Señor, ese Hanán, ese favor de Dios, acepta a todos, a todas las personas, pero no acepta el todo de ella. Obviamente, si el padre ve que su hijo viene tal vez lastimado, herido, tal vez en una condición sí, degradante, ¿qué hace el padre? Lo viste. ¿Qué hace el padre? Lo baña. ¿Qué hace el padre? Lo restaura. ¿Qué hace el padre? Le pone un anillo, hace un compromiso con él de restauración, de sanación, de bienvenida, porque es mi hijo que estaba perdido y ha regresado. Obviamente el buen samaritano, no, como
te estoy manifestando mi favor, mi gracia. No, así como está todo bien. Obviamente que no. Él aceptó a esa persona, él ayudó a esa persona, él manifestó el favor. Pero ¿a dónde la llevó? La llevó a un lugar donde podía finalmente ser restaurada, ser sanada, ser transformada. Y es por eso que la gracia del Señor nos permite disfrutar precisamente de ello, del todo que Dios quiere para con nosotros. La gracia de Dios no nos hace disfrutar, no hace disfrutar a Dios del todo de lo que yo quiero, sino del todo que Dios quiere para con cada uno de nosotros. Esa forma parte también de la misericordia y el amor de Dios, el Hanán divino. Yo creo que es algo que nosotros podemos ver en varios textos bíblicos, los mismos ejemplos desde el principio. Moisés lo dijo, Jonás lo dijo, Ruth también lo dijo, los salmistas lo dicen. Dios es compasivo, es clemente. Está bien, extiende su gracia para con cada uno de nosotros. Y el último texto, para terminar, lo encontramos en el Salmo 130. Nosotros vamos a ver ahí en el Salmo 130 este término que es Silihaj, ya 130, que también ayuda, lo estudiamos esta semana, este salmo maravilloso. Dice ahí el Salmo 130, versículo 4, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Parte de esta misericordia, parte del amor de Dios, ¿sabes qué es? Es el perdón. Es esta palabra, silihaj, significa perdón. Cuando nosotros hablamos de perdón, hablamos de restitución, de vindicación, hablamos de limpieza, hablamos de olvido. Es decir, Dios, su amor, su misericordia, que se extiende y que llega hasta los cielos, también forma parte de ese perdón de nuestros pecados, de nuestras transgresiones, de nuestros errores. Yo creo que es algo que nosotros nos permite comprender y conocer un poco más por qué Dios hace lo que hace. Un ejemplo, el libro de Mateo dice que Dios hace salir el sol sobre buenos y sobre malos. ¿Es un acto de bondad o no? Obviamente este acto de bondad está condicionado por tal vez alguien ser bueno y alguien ser malo, no está condicionado. Dios hace salir el sol. Ahora, ¿cuál es el deseo final que Dios tiene de poder extender su misericordia cuando hace salir el sol sobre buenos y sobre malos? Bueno, obviamente, para el malo que se arrepienta de su camino, que sea perdonado, que se encuentre con Dios. Y para tal vez el bueno, seguirlo animando, seguirlo tal vez ayudando a que pueda seguir adelante. Es eso lo que permite que nosotros podamos comprender un poco más de quién es ese Dios. Dios todo lo que hace es para que nosotros podamos tener un buen relacionamiento con Él. El silihaj de Dios. Dios te quiere perdonar también. Y a mí también quiere limpiar todas esas faltas, pecados, ¿sí? Todo eso que ha destruido su imagen, todo esto que ha destruido nuestra integridad, nuestra vida, ¿sí? Dios quiere ayudarnos, quiere restaurarnos, quiere transformarnos. Así que bueno, yo creo que con estos 4 términos, con estos 4 salmos, podemos nosotros ver de forma clara quién es Dios y qué Él desea con cada uno de nosotros. Yo no sé, tal vez cómo ha sido nuestra relación con Dios. No sé si tal vez el Dios que hemos conocido, el Dios que nos han presentado, no es este Dios de la Biblia, no es este Dios que nosotros hemos visto en cada uno de estos salmos, ¿ya? Que lo dejan ver a Él como ese Dios que está siempre dispuesto a aceptarnos, a tener una relación con nosotros, ese Dios que siempre está dispuesto a perdonarnos, ese Dios que está dispuesto a aceptarnos, ese Dios que está dispuesto a sustentarnos, a cuidarnos. Ese es nuestro Dios. No te olvides y no permitas que los prejuicios, que tal vez ese poco conocimiento de nuestro Dios sea una barrera para nuestro relacionamiento con Dios, sino que cada día en el estudio de su palabra, al saber quién es Dios, podamos nosotros también tener ese relacionamiento especial con nuestro Dios. Que Dios te pueda bendecir, que cada uno de estos salmos, que cada una de estas palabras hayan podido ayudarnos a comprender el gran
amor de Dios, su gran misericordia, que llega, que se extiende hasta los cielos. Que Dios te bendiga. Nos vemos en una próxima lección de la semana que viene. Chao, chao.